Esta es Mirada Crítica, Rompeviento.tv. Otro round del enfrentamiento entre López Obrador y la cúpula del Consejo Mexicano de Negocios. Consejo Mexicano de Hombres de Negocios era antes, a lo mejor por cuestiones de género le cambiaron el nombre, a la cual ya se sumó pues, el Consejo Coordinador Empresarial y también el Consejo Patronal de la República Mexicana. Fíjense, la historia, por supuesto, va desde mucho tiempo atrás. Yo creo que es un error verlo ahorita en esta coyuntura que tenemos de las elecciones de 2018. En 2004, uno de los primeros golpes de la iniciativa privada López Obrador se dio precisamente con la transmisión de los videos de Bejarano. ¿Se acuerdan ustedes el señor de las ligas que pues ahí lo balconeó muy gachamente pues Proso, ¿no? Y también ahí pues fue exhibido Carlos Simas Gispert, ¿no? El expareja de la candidata Claudia Sheinbaum. Todo esto, pues ya con la intención de frenarlo en aquel momento, estamos hablando de 2004, hacia la carrera presidencial que pues ya apuntaba por ahí López Obrador. También, según en estos episodios que hubo justamente con estos videos, hay que señalar que el empresario de origen argentino Carlos Ahumada, en su libro Derecho de Réplica, citado por Julio Hernández en su astillero. Tenemos el libro, pero sinceramente no lo hemos leído, es uno de los próximos que vamos a leer. Dice Julio Hernández, bueno, pues vamos a creerle, por supuesto, que en este libro Ahumada menciona que le aportó tales grabaciones en las que estuvieron un rol central Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos. Según Ahumada, citado por Julio Hernández, le prometieron a Ahumada 400 millones de pesos por las cintas. Pero dice que Salinas solamente le dio 35 millones. Según esta crónica, ese material fue utilizado para que Carlos Salinas negociara con Vicente Fox la liberación de su hermano Raúl Salinas de Gortari, que ya ven que lo había metido a la cárcel el presidente Zedillo, ¿no? Esto, digamos, estas negociaciones a través de Santiago Krill, entonces secretario de Gobernación, y ahora pues es uno de los principales operadores de la campaña de Ricardo Anaya. Otro columnista, Carlos Fernández Vega, nos recuerda que en 2006, 2 años después, ya cuando fue pues, la temporada de elecciones entre López Obrador y Felipe Calderón, las élites empresariales también operaron fuertemente para que López Obrador no ganara la presidencia. En ese año López Obrador los denunció y se enfrentó con ellos, pero no se quejaron tanto, pues ahí porque ganaron finalmente la presidencia, como diría Calderón, haya sido como haya sido, y pues los empresarios lograron imponer a su candidato, como diría Manuel Espino, que ahora está con Morena, pues dice ahí que impusieron a su candidato chaparro, pelón y de lentes. Bueno, esto es un dicho de Manuel Espino. Tampoco ya, si nos volvemos al 2012, hubo otro enfrentamiento, ¿sí? Donde nuevamente López Obrador los estuvo acusando de que estaban con la mafia del poder y tampoco el sector empresarial reclamó así pues, prácticamente nada. Le han de haber dado ahí el avionazo, ni lo pelaron, vamos a decirlo coloquialmente, porque hicieron lo mismo con Enrique Peña Nieto. Bueno, tan así que ahí está como presidente todavía. Hoy el enfrentamiento sigue, pero en un escenario distinto, ya que a decir de las encuestas incluso del mismo periódico Reforma, López Obrador tiene 48% de intención de votos y el PRIAN, o sea, el PRI y el PAN, están divididos tanto al interior, obviamente el PRI tiene grandes divisiones, fracturas al interior, como también el PAN, pero entre estos dos partidos, cosa que no se había dado en otros contextos electorales, como ahora sí lo tenemos. El enfrentamiento que están teniendo, por ejemplo, Anaya con Peña Nieto, parece que es muy fuerte a decir de lo que hemos leído, y miren que nos hemos clavado mucho en ver cómo está esta coyuntura electoral. Precisamente muchos articulistas han escrito recientemente también los acercamientos de los empresarios con Anaya, e inclusive también visitas que hicieron los empresarios al presidente Peña Nieto buscando que José Antonio Meade declinara en favor de Anaya. Esa intención no prosperó, por lo que les comentaba, por el profundo pleito entre Peña Nieto y Anaya. Uno lo acusa de traidor, es decir, Peña Nieto a Anaya, y el otro de que lo va a meter a la cárcel, es decir, de Anaya a Peña Nieto, aunque últimamente Ricardo Anaya ya le bajó al discurso por recomendación de los empresarios. Lo más que han sacado hasta el día de hoy, lunes, es la propuesta de que si van juntos, el que debe de declinar
es Ricardo Anaya en favor de José Antonio Meade, cosa que estoy seguro que Ricardo Anaya, pues para nada, porque además se le quitaría la bandera del supuesto antisistema con la que se está vendiendo en estas elecciones. En otro programa de aquí de Mirada Crítica, ojalá lo pudieran ver también, comentamos precisamente del desaire de los empresarios del norte del país. Hablamos, me parece que hace 1 o 2 semanas, del Grupo Monterrey y del Grupo de los 10 a López Obrador. Y recuerdan ustedes que López Obrador hizo una gira a Nuevo León y ahí pues ni lo fumaron. Obviamente sí fueron empresarios, pero parece ser que no tan importantes en términos económicos. Bueno, estos empresarios del Grupo Monterrey y el Grupo de los 10 sí que recibieron bien a José Antonio Meade, pero sobre todo a Ricardo Anaya. Ahí, bueno, hasta cenaron con él y todo este rollo, ¿no? Después de este desaire vino precisamente la subida al ring. Ahora sí que en esta esquina, Carlos Slim Elú, con todo su poder económico que tiene, esto fue el 16 de abril, justamente en una conferencia de prensa inusitada sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en donde pues finalmente López Obrador acusa, digamos, que hay muchas irregularidades ahí y que si es tan buen negocio, pues que lo haga Slim con su negocio, con su dinero, perdón. Bueno, por su parte, López Obrador acusó a Salinas de Gortari y a empresarios como Claudio X González Laporte. Recordemos que él es una persona muy cercana a Salinas, sobre todo lo fue durante su sexenio. Es el accionista principal de Kimberly-Clark de México, nada más. Bueno, nada más vean en sus etiquetas de alimentos cuántas empresas no son de Kimberly-Clark. Y 2 veces también ha sido presidente del Consejo Mexicano de Negocios. También López Obrador acusó a Roberto Hernández Roberto Hernández Ramírez, al que le perdonaron, si ustedes recuerdan, cuando vendió Banamex a Citigroup, pues todo el pago de impuestos, que fueron más de 12,000 millones de pesos, por lo menos. Bueno, pues López Obrador los acusa de creerse los amos y señores de México y denuncia que estos personajes, entre otros, están hasta el cuello en eso de financiar la guerra sucia. Ahí incluyó a Alberto Valleres González. Alberto Valleres, pues ahí está el Palacio de Hierro, Grupo Peñoles, Grupo Nacional Provincial. En el sector minero, pues es el que comanda todo lo que tiene que ver con la plata y además financia a Margarita Zavala. Incluyó también a Germán Larrea Mota de Velasco. Pues es de los que más ricos del país, es el dueño del Grupo Minero México. ¿Se acuerdan Pasta de Conchos? Él es el dueño, se dice que es el rey del cobre y también se habla que después de Slim es la segunda fortuna más grande, más cuantiosa en el país, y hay que recordar que también está más que confrontado con Gómez Urrutia, justamente a raíz de Pasta de Conchos. También ahí está Alejandro Ramírez. ¿Se acuerdan ustedes la cadena Ramírez de Cines que después pasó a ser Cinépolis? Bueno, pues Alejandro Ramírez es el principal accionista de esta cadena de cines. Está también Eduardo Tricio, que es presidente del Consejo de Administración del Grupo Lala y es accionista de Aeroméxico. Otros empresarios hasta ahora no nombrados por López Obrador, pero que sí han sido ampliamente favorecidos. Hay que ver, por ejemplo, el informe del Oxfam, que habla precisamente de la concentración de la riqueza en el país. Bueno, pues en el sector minero podríamos citar a Alonso Ancira, Slim y a las empresas canadienses y españolas. En la banca, recordemos que el 80% ya no es mexicana, es transnacional, y que lo poco que queda de los bancos mexicanos pues están en manos de Hank Ron y su familia y Carlos Slim, ¿no? Aquí en la parte, como diría Carlos Fernández Vega, no hay que olvidar a Roberto Hernández y Alfredo Harp Elú, que pues en todas sus transacciones siempre han librado los impuestos respectivos. En el área de telecomunicaciones, pues aquí ni quien le haga competencia a Carlos Slim. En la industria cervecera, en mucho tiempo, lo fueron, a ver si lo pronuncio bien, Aramburu Zavala Fernández y Eugenio Garza Lagüera. Ahora esta industria pues ya no es mexicana, ahora está en manos de empresarios belgas, brasileños y de Estados Unidos. En la industria del cemento, ahí está Lorenzo Zambrano. En la industria farmacéutica, la familia Saba. En el canal de las estrellas, obviamente todo lo que tiene que ver con televisión, precisamente Televisa y TV Azteca, que es Ricardo Salinas Pliego. En la industria de la tortillería, pues el Grupo Maseca. En el campo de la industria de la panadería industrializada, la familia Cerviche. En el área de los refrescos, la familia Garza Lagüera. En el área avícola, pues los Burs, ¿no?
En el sector de la vidriería, pues la familia Sada González. En el entretenimiento, Soberón Curi. Y hasta en el sepulturero, es decir, ya pues cuando ya nos vamos a morir, también hay un monopolio con Canto Charles Galloso. Algunos de ellos, como Carlos Slim, pues gracias a la reforma energética, ya también están incursionando en el sector petrolero. ¿Qué dijo López Obrador? Que hay un grupo de empresarios que en sentido estricto son traficantes de influencias y no empresarios. Dice, son los que se benefician de la actual política económica, los que se benefician de la corrupción. También dijo que el Consejo Mexicano de Negocios tiene confiscadas a las instituciones y tiene al gobierno de rehén. No quieren dejar de robar ni perder el privilegio de mandar. Se trata de una minoría rapaz. Se sienten amos de México y son tan ingratos que cuando les convenía apoyaron a Peña Nieto y ahora son los que más lo han ninguneado. Son tan siniestros que lo convirtieron en el payaso de las cachetadas. Uf, qué declaraciones estas, ¿no? Por supuesto, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, bueno, el Consejo Mexicano de Negocios no se iban a quedar callados y ante estas declaraciones ya van dos publicados que despliegan, ¿no? El pasado, que lo titularon Así no, en este rechazan categóricamente las expresiones injuriosas y calumniosas de López Obrador. Allí aseguran que las empresas del Consejo Mexicano de Negocios emplean de manera directa a más de 1,5 millones de jefes de familias mexicanas. Ahí pues ya hay quien se puso a hacer números y dicen que para nada, que esto no llega tanto. Bueno, vamos a ver cómo se dan estas cosas. El hecho es que dicen los empresarios que están representados en esta cúpula que las condiciones de confianza y certeza jurídica son fundamentales para preservar y promover el ahorro, la inversión, el crecimiento económico y el empleo. Bueno, crecimiento económico en el país no mucho, estamos ni en 2.5%. Bueno, exigen respeto y dicen no es denigrando ni calumniando como se establece y fortalece una relación constructiva y de confianza con el sector productivo y empresarial de México, ¿no? Esa es la opinión de los que han armado y pagado la guerra sucia en las pasadas 3 campañas electorales. Lo que sí es un hecho es que se han enriquecido pues, de manera, vamos a llamarlo elegantemente, obscena. Incluso organismos capitalistas, totalmente, los que llevan pues, mucho del pastel en el mundo, desde el 2006, aquí hablo del Banco Mundial, insisto, es uno de los entes más importantes del poder político y económico mundial, tienen un artículo, ojalá lo puedan buscar en internet, pónganle ahí la trampa de la desigualdad, Banco Mundial, ¿no? Y les va a salir justamente la trampa de la desigualdad y su vínculo con el bajo crecimiento en México. En ese informe se señala, por ejemplo, pues, los problemas más prioritarios de México. Y ellos lo citan en 2 renglones. Dice, ahí están las estructuras de la desigualdad. La riqueza concentrada en el sector empresarial y los sindicatos en sectores protegidos, que son precisamente la herencia de acuerdos institucionales corporativistas. En el artículo, cuando ustedes leen el resumen, dice, en este artículo se analizan algunas de las dimensiones de las ventajas que gozan los grupos involucrados, presentando evidencia empírica sugerente acerca de su influencia en el diseño de políticas. Ello porque un grupo de 20, vamos a llamarlo 20 familias, consolidaron su poder económico y político, pues desde Carlos Salinas, sobre todo también en el sexenio de Fox, y así más o menos se han venido, y pues podríamos decir que precisamente con Salinas y con Fox, al menos la mitad de ellos se beneficiaron de las privatizaciones realizadas a principios de los años 90 o a fines de los 80, como lo quieran mencionar. Esto pues ya desde Salinas, ¿no? Bueno, vamos a ver que ver ahí Carlos Slim con Teléfonos de México. Entonces, lo que se menciona aquí en este informe y lo que podamos desprender de ellos, que la riqueza actual de estos empresarios deriva de los negocios en una amplia gama de sectores, incluyendo, como mencionábamos hace rato, la minería, banca, telecomunicaciones, la cerveza, el cemento, la industria farmacéutica, el comercio al menudeo, los bienes raíces, la televisión, las tortillas. De todos estos sectores, en su mayoría, los dueños son precisamente miembros del Consejo Mexicano de Negocios. Ya desde 2006, el Banco Mundial señalaba que el valor total de los multimillonarios mexicanos alcanzó entre el 5 y 6% del Producto Interno Bruto.
Si en 2006 asumimos que éramos 90 millones de mexicanos, imagínense que más o menos pues, en 5 de cada 100 estaba prácticamente toda la riqueza. Pero peor aún, en la actualidad, los grupos poderosos se benefician justamente de este status quo y no tienen incentivos para cambiar su conducta. Pues por supuesto que no, pues si son los que están ganando. Hasta la fecha se ha observado un equilibrio político que ellos han impulsado, en el que estos grupos precisamente reciben rentas sustanciales a costa del dinamismo y el crecimiento. Si les mencionamos que en el 2006 tenían el 5 o 6% del Producto Interno Bruto, para 2017 su riqueza ya era del 12%, es decir, ya el doble. Más, como dirían en los pronósticos deportivos, más lo que se sigue acumulando. De ahí que López Obrador los acuse con argumentos de ser una minoría rapaz y de no querer dejar de robar ni perder el privilegio de mandar. Por eso, ahora tenemos una guerra de alta intensidad mediática por la gran cantidad de intereses en juegos. Aquí hay que apuntar que los empresarios, por supuesto, sí que tienen el derecho a expresarse libremente. El problema es que su poder económico-político dejaría en total desigualdad y vulnerabilidad puntos de vista contrarios a sus intereses. Por ejemplo, usted, yo, bueno, pues estoy seguro que todos los que estamos aquí no tendremos para pagar los desplegados que pagan, por ejemplo, los empresarios a 4 planas el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Bueno, en toda la campaña que ellos han hecho, ¿no? Aquí, como decíamos hace rato, por lo pronto, al Consejo Mexicano de Negocios se le sumó ya el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, cuyos jefes, cuyos líderes de estos organismos sostienen que López Obrador es el responsable de sembrar desconfianza e incertidumbre, lo cual se reflejaría en términos económicos y jurídicos en poco menos que una catástrofe que afectaría la paridad cambiaria, la inversión, el empleo y el crecimiento económico, es decir, una nueva campaña del miedo. Según ellos, niegan las presiones de estas cúpulas para que se forme un nuevo frente, ahora contra López Obrador. Pero, pues ahí está Javier Lozano, el vocero de la campaña presidencial de MID, que recientemente declaró que existen presiones por parte de los empresarios para que su candidato decline por Anaya. Y también hay que citar las declaraciones de Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, que dijo que en la reunión pasada de consejeros del Citibanamex, ahí una de las preocupaciones atendibles fue sobre las posibilidades legales de declinación o conjunción de alguna de las alternativas que contienden por la presidencia. Es decir, se ve que le consultaron si era factible todavía en términos jurídicos que uno de los candidatos declinara. En este caso, presumimos que estaban pidiendo que declinara MID a favor de José Antonio Anaya. ¿Cómo la ve usted?